Voy a resumir el periodo intertestamentario, hermanos, y con esto concluiré mi exposición del mismo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es un estudio bastante superficial, hermanos, porque hay mucho detalle en esto, pero al menos estamos avisados de algunas cosas que sucedieron. El periodo, hermanos, comprendió, digámoslo, entre los dos testamentos. Fue un periodo, hermanos, que fomentó, hermanos, y cambió una época, y hubo muchas reorganizaciones de grupos de poder tradicionalistas. Se dio una transición cultural del Oriente cercano, que por miles de años, casi 3000, había dominado el mundo. En la historia bíblica, los aproximadamente 400 años que separan la época, digamos, de Nehemías hasta el nacimiento de Cristo, se les conoce así como el periodo intertestamentario. También los años del silencio, pero fueron todo menos silenciosos por lo que acabamos de ver. Hubo acontecimientos muy grandes que de alguna manera le dieron forma o esculpieron el mundo del Nuevo Testamento. La literatura cambió, las fuerzas sociales también, hermanos, sufrieron cambios. Digámoslo que desde el cautiverio babilónico, podemos decir que Israel dejó de ser una nación independiente. Se convirtió en un territorio minoritario dentro de una sucesión de imperios más grandes que ejercían su autoridad sobre ellos. Muy poco se sabe realmente de los últimos años del dominio persa, porque el historiador judío Josefo, que es la primera fuente de donde se toman estas informaciones, prácticamente los pasó por alto. No sabemos más como el fin de ellos. Pero cuando Alejandro Magno se posesionó de Palestina en el año 332 a.C., surge para Israel una nueva amenaza muy insidiosa. Alejandro estaba dedicado a la creación de un mundo unido por la lengua, por la cultura griega, por su política y sus sucesores. Cuando éste muere, hermanos, tratan de obligar a la helenización, que vino a ser un impacto catastrófico para los judíos, ya que, como dije, a la muerte de Alejandro, el imperio que él conquistara fue dividido entre sus generales, y dos de ellos fundaron, mejor dicho, dinastías. Como dije ayer, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria y en Mesopotamia. Así que por más de un siglo, por 100 años, ellos lucharon por el control de ese territorio donde estaba Palestina. Y el gobierno de los Ptolomeos siempre fue más considerado hacia los sentimientos religiosos de los judíos, como que los entendían más. Pero en el año 198 a.C., los seleucidas tomaron control, lo que hizo que ellos, por decirlo de alguna manera, pavimentaron el camino para uno de los periodos más tristes pero heroicos de la historia judía, parecidos a las conquistas del rey David, ¿sí? Porque los primeros años de los seleucidas, hermanos, fueron en su mayor parte una continuación del gobierno de los Ptolomeos, un poco tolerante, hasta que aparece Antíoco Epífanes, el cuarto, cuyos títulos dicen que significa Dios manifestado. Este hombre reinó del año 175 a.C. al 164, y lo cambió todo cuando intentó él consolidar su imperio que ya estaba decadente mediante una política de helenización radical, es decir, obligados. Aunque un segmento de la aristocracia judía ya había había aceptado, mejor dicho, las costumbres griegas, la mayoría, aún con todo esto, se sintió muy ultrajado por obligarlos a ser como los griegos.
Y las atrocidades de Antíoco tuvieron como fin la erradicación de la religión judía, es decir, quiso terminarla. Prohibió algunos de los elementos centrales de las prácticas judías, intentó destruir todas las copias de la Torá y demandó que se hicieran sacrificios a Zeus, el dios griego. Pero el mayor ultraje fue la construcción de esa estatua de Zeus y el sacrificio de un cerdo en el mismo templo en Jerusalén. Así que Matatías, un anciano, ¿verdad? Como hablamos de él, de la casa sacerdotal y sus 5 hijos, Judas Macabeo, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar. Ellos dirigieron ese movimiento de oposición a Antíoco. Por supuesto que les daban pocas oportunidades de ganar. Sin embargo, Matatías destruyó el altar griego que se había levantado en su pueblo. Y Modeín y se levantó contra el mismo emisario de Antíoco y lo mató. Y esto dio origen a la revuelta de los Macabeos, una guerra que duró 24 años, desde el año 166 al 142 a.C. y culminó con la independencia de Judá hasta que los romanos tomaron el control en el año 63. Es decir, los Macabeos triunfaron sobre los seleucidas. El triunfo de la familia de los Matatías, sin embargo, fue, como dijimos, una victoria, ¿cómo se dice?, pírrica, ¿verdad? Porque con la muerte de su hijo menor Simón, la dinastía Asmonea, que habían fundado, se convirtió en un régimen, pues, aristócrata, helenístico, que en ocasiones no podía ni distinguirse entre los seleucidas o asmoneos. Y durante el gobierno del hijo de Simón, que fue Juan Hircano, ahora sí, los judíos ortodoxos que habían ayudado a los macabeos, pues obviamente cayeron en una desgracia, porque este no tenía el empuje de sus antepasados, Juan Hircano. Con pocas excepciones, el resto de los asmoneos apoyaron a los judíos helenizantes, pero los fariseos fueron de hecho perseguidos por Alejandro Janeo desde el año 102 hasta al año 76 a.C. Así que la dinastía Asmonea, hermanos, llegó a su fin cuando en el año 63 a.C. un imperio romano que se expandía intervino en el conflicto entre los dos hijos de Janeo, que eran Aristóbulo II e Hircano II. Pompeyo, el general que conquistó el oriente para Roma, se tomó a Jerusalén. Después de un sitio de 3 meses en la zona del templo, con la masacre de sacerdotes que realizaban sus obligaciones y la entrada al lugar santísimo. Ese sacrilegio comenzó el dominio romano de una forma tal que los judíos no olvidarán ni perdonarán. Y así se llega a la aproximación, hermanos, de los tiempos de Jesús. Vimos algunas cosas maravillosas de lo que surgió, cómo la literatura cambió. Vimos el día de ayer también algunos desarrollos sociales con los esparcidos, con la diáspora, con los grupos saduceos, fariseos, las sinagogas. Y hablamos muy poco de los esenios. Esta era una secta judía casi olvidada hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Fíjese que los esenios eran un pequeño grupo separatista que surgió de los conflictos de la era macabea. Es decir, como los fariseos hacían énfasis en una estricta observancia legal, aunque consideraban que el sacerdocio del templo era corrupto y rechazaban mucho las cuestiones rituales del templo y todo lo que tenía que ver con el sistema sacrificial. Así que, mencionados por varios escritores antiguos, la naturaleza exacta de los esenios es aún incierta, o sea, ¿qué era su verdadera creencia? Aunque en general hay consenso de que la comunidad del Qumran que produjo los rollos del Mar Muerto fue un grupo esenio. Debido a que estaban convencidos de que constituían el verdadero remanente, estos esenios del Qumran se habían separado del judaísmo en general para dedicarse a ¿qué cosa? A la pureza personal,
a prepararse para la guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, tomándolo obviamente literalmente. Practicaban una fe apocalíptica, podemos decir, reflexionando sobre las contribuciones de su maestro de justicia, esperando la venida de 2 y posiblemente hasta 3 Mesías. La destrucción del templo en el año 70, sin embargo, parece haberles asestado un golpe mortal a sus expectativas apocalípticas. Se han hecho muchos intentos en rastrear los aspectos de las creencias de la comunidad del Qumran con los orígenes del cristianismo, porque eran muy parecidos. Algunos han visto un prototipo de Jesús en el que ellos llaman su maestro de justicia. Tanto Juan el Bautista como Jesús han sido reconocidos como miembros de esa secta de los esenios. Sin embargo, hermanos, solamente existe una base muy superficial, muy especulativa, para sacar tantas conjeturas así. Cristo no fue maestro de una secta. Él vino a traer el verdadero camino. Caminaré con mi Señor, como dice este canto. Gracias, que Dios les bendiga.